Gloria al Señor, bendecimos su nombre porque Él es el Todopoderoso. Quiero que por favor le regale una palabra de bendición a su hermano que se encuentra ahí al lado tuyo. Bendígalo con una palabra de bendición. Una vez más salúdelo, regálele esa sonrisa, dígale que se siente feliz de poder hoy estar reunido junto contigo en la casa del Señor. Aleluya. Y a todos nuestros amigos que también se conectan en este momento para recibir la palabra del Señor, les enviamos también nuestro caluroso saludo de bendición. Estamos agradecidos con el Señor porque sabemos que Él siempre tiene una palabra acertada y la palabra que necesitamos para ser edificados en nuestros corazones. Así que damos la bienvenida y por favor comparte el link de esta transmisión, de esta enseñanza, para que más personas puedan ser bendecidas y puedan recibir la instrucción de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Estamos en estos últimos domingos entregando algunas enseñanzas muy importantes sobre el enfoque hacia un crecimiento integral. Estamos en esa tónica en este año pidiendo al Señor que nos guíe a través del consejo de su palabra para poder seguir aspirando hacia esa madurez, hacia ese carácter que se convierte en nuestro modelo a alcanzar, el carácter de Cristo nuestro Señor. Y vamos a abordar en esta oportunidad un tema que a todos nos concierne, un tema en el cual todos en algún momento yo creo que hemos caído, hemos fallado y tenemos que también seguir trabajando para seguir solucionando esa carencia de carácter. Y tiene que ver con el espíritu de queja. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la pregunta ¿por qué nos quejamos? Y quiero tomar como base bíblica un episodio que vivió el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Números capítulo 11, versículos 1 al 15. Y mientras usted va buscando allí en su Biblia, va buscando esta parte de la palabra del Señor, Números 11, 1 al 15, quiero invitarte para que por favor también le pidamos al Espíritu Santo que nos hable, que nos direccione a través de la meditación que vamos a tener en los próximos minutos. Padre Celestial, en Cristo Jesús te damos gracias y nos disponemos una vez más para que al recibir tu bendito consejo, tu bendita palabra, nuestra vida y todo nuestro ser sea impactado, sea, Señor, oh Dios, edificado de una manera directa, especialmente en esas áreas en las que necesitamos ser corregidos, en las que necesitamos, Señor, ser instruidos para mejorar nuestra conducta, nuestra manera de acercarnos a ti y también en nuestra manera de relacionarnos con nuestro prójimo. Háblanos por favor de una manera muy clara y muy directa en estos momentos, donde también me dispongo como instrumento tuyo para que al abrir mi boca sea llena, oh Dios, de tu bendita palabra, de tu bendito consejo. En Cristo Jesús, amén y amén. Números capítulo 11, versículos 1 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que por favor siga muy atentamente, y a nuestros amigos también, sigan muy atentamente, por favor, la lectura de este pasaje. Dice la palabra: poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Les acababa de pasar una tragedia y sin embargo esta gente que era extranjera, que tenía poco temor de Dios, empezó a desear las cosas del pasado, de la tierra de Egipto. Y entonces dice que el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Esto es lo que sucede cuando estamos quejándonos. Decimos hasta mentiras.
Y dice el versículo 6: pero ahora lo único que vemos es este maná. Lo está diciendo el pueblo de una manera despectiva. Hasta hemos perdido el apetito. Es como si estuvieran diciendo: estamos hastiados, estamos ya aburridos de esa misma comida de siempre. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. O sea, el sabor era bien exquisito. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío, o sea que era bien fresco. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto. Diga conmigo: Moisés estaba muy molesto. Y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. O sea, él también se está quejando delante de Dios. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? Esas son las preguntas que surgen de la quejumbre. ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Versículo 14: solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Y mira cómo culmina la expresión que ha venido afectando a Moisés por la quejumbre del pueblo. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Leyendo estas líneas bíblicas, ya podemos prácticamente empezar a divisar los efectos terribles y devastadores que produce la queja en el pueblo de Dios. La queja en las personas que decimos que amamos y que confiamos y que creemos en nuestro Dios. Y yo quisiera comenzar esta disertación bíblica diciéndote, mi amado hermano, mi amada hermana, mis amigos y mis hermanos que también se conectan en este momento, que el problema principal de la queja radica justamente en que nos enfocamos en nosotros mismos. Cuando una persona se vuelve quejumbrosa es porque está centrado en sí mismo. Hace que prácticamente su ombligo sea el centro de la tierra, como se dice comúnmente. Pero es que el asunto que hace que la quejumbre sea todavía más negativa es que esa quejumbre que está enfocada en nosotros, en nuestras necesidades, puede terminar teniendo un enorme impacto en otros. Y en el caso bíblico que acabamos de leer, allí en Números capítulo 11, los israelitas afectaron con su quejumbre no solamente a sus vecinos, a los de su alrededor, a sus parientes, a sus vecinos, sino que terminaron también afectando al mismo líder Moisés. Acabamos de hacer lectura de unas expresiones y de unas preguntas que el mismo Moisés le presenta, le plantea a su Dios, pero que uno nota que van cargadas como de amargura, como de enojo, de profunda tristeza, decepción, una cantidad de cosas. Y todo esto nota que la quejumbre del pueblo afectó también profundamente al corazón del líder. Haciendo un chequeo rápido y también general de lo que ha vivido hasta aquí, hasta la altura de este pasaje de Números 11, el pueblo de Israel, honestamente tenemos que llegar a la conclusión que Israel nada más ni nada menos ha recibido bendición tras bendición, favor tras favor. Dios, por ejemplo, rescata a toda esta nación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Aparte de eso, les ha dado una ley para que ellos puedan funcionar en pleno desierto, puedan funcionar como una nación incipiente pero organizada, ¿sí? Con un orden civil,
con un orden religioso, con un orden moral. Y eso es extraordinario. Pero más aún, lo que más me impacta de todas estas bendiciones y de todos estos favores divinos que ha venido recibiendo el pueblo de Israel hasta ese momento, es que Dios mismo les ha guiado hacia la tierra prometida. No los ha abandonado, no los ha dejado. Hubo un intento en algún momento en que Dios quiso hacerlo, pero por la intervención y la intercesión de Moisés, Dios decide continuar acompañándolos en este trasegar. Entonces podemos decir que definitivamente el pueblo de Israel está rodeado del favor divino. Y sin embargo, este pueblo tan protegido y tan bendecido, tan privilegiado, no ven esas bendiciones. ¿Saben por qué? Porque el pueblo vive enfocado en lo que todavía no tiene, o peor aún, vive enfocado solamente en lo que ellos quieren o quisieran tener. Y ahí es donde radica el problema de la persona que le gusta desarrollar la actitud de la queja, que puede a esa persona estársele brindando todo lo que quiere, todo lo que necesita, todo lo que de pronto realmente es necesario para su vida, pero siempre va a estar enfocado en lo que no tiene aún, o en lo que quisiera lograr, o en lo que quisiera que los demás hicieran por él. Este enfoque hace que el pueblo, una vez más, empiece con esa actitud que ya anteriormente venía mostrando poco a poco, y es la actitud de lloriquear y de mantenerse en un estado mental de queja, de descontento, haciendo que la respuesta de Dios sea de juicio y también sea de castigo directo. Mis amados hermanos, tenemos muchas lecciones que aprender de este episodio que hoy nos concierne y que estamos estudiando. La queja es tan pero tan dañina, porque mira, en estos momentos, piensa en esto por favor, en estos momentos de su propia vida pueden estar personas a tu alrededor que están tratando justamente de salir adelante, de esforzarse, de superarse, de poder hacer algo positivo. Pero esas personas, sin ni siquiera nosotros darnos cuenta, pueden estar en estos momentos siendo profundamente afectados, envenenados en sus pensamientos y también afectados en una perspectiva caótica, porque nos están escuchando a nosotros nuestras quejas, porque están escuchando de nuestro lenguaje quejumbre, negativismo, imposibilidad. Solo nos enfocamos en lo mal que está la situación, en lo negativo de la situación, en lo que pudiéramos haber ya tenido, pero que no podemos por la situación del país, por la situación de X o Y circunstancia. Y entonces, sin saberlo, podemos estar afectando a muchas personas que están a nuestro alrededor, tratando de ser positivas, tratando de esforzarse, tratando de superarse. Por eso prestemos atención, amados hermanos, prestemos atención al código de lenguaje que nosotros estamos adoptando en estos tiempos. Porque créanme, con todo lo que está sucediendo en nuestro entorno nacional e internacional, fácilmente podemos caer en la queja, fácilmente podemos caer en la quejumbre. No necesitamos casi esforzarnos para sintonizarnos con la quejumbre. Pero es importante reflexionar que cada vez que me presto para la queja, a mi alrededor hay personas que pueden estar siendo contaminadas con mi espíritu de queja. Las quejas desmoralizan, desalientan a aquellos que son expuestos a escucharlas, aún sin querer hacerlo. ¿Cuántos de nuestros miembros de la familia están siendo afectados por nuestros puntos de vista, por nuestras mentalidades negativas, por nuestra quejumbre? Y están tratando de salir adelante, tratando y esforzándose por superar sus propias luchas internas, pero lo que encuentran a su alrededor a través de nosotros es precisamente veneno. Lo que encuentran con nuestras expresiones, con nuestras palabras, son cosas negativas. Nos la pasamos quejándonos. Por eso la importancia, mis amados hermanos,
La importancia de no convertirnos en personas quejumbrosas para no terminar siendo tropiezo para los demás. Que Dios tenga misericordia y nos revele si estamos cayendo en esa actitud desgraciada, en esa actitud negativa, en esa actitud que no honra ni bendice el nombre de nuestro Señor. Mis amados hermanos, no le hagamos la vida desdichada a los demás solo por el simple hecho de que de pronto no nos salen las cosas como nosotros queremos que salgan. No desgraciemos la vida de los que están a nuestro alrededor simplemente porque nosotros estamos afectados o resentidos o estamos victimizados porque no nos están saliendo nuestros proyectos, porque de pronto las personas no nos están apoyando como pensaríamos o como quisiéramos. Al fin y al cabo, a todos nos toca tarde o temprano atravesar tiempos difíciles o circunstancias incómodas. Eso tenemos que presupuestarlo en nuestra vida real, en esta vida, en este mundo en el cual nos encontramos, que es un mundo caído, afectado profundamente por el pecado. Es mejor entender y prepararnos para el día malo. No sabemos cuándo llegue, pero la Biblia habla del día malo allí en Efesios capítulo 6. Pero también el apóstol Pablo nos dice que cuando llegue ese día malo debemos estar firmes, fortaleciéndonos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez logremos superar ese día malo, tenemos que mantenernos firmes, no bajar la guardia. Esa es una actitud más sana que de pronto una actitud donde todo el tiempo estamos buscando la manera de eludir o de evadir circunstancias desafiantes o circunstancias difíciles. Tarde o temprano a todos nos tocará, nos corresponderá enfrentar situaciones desafiantes, momentos complicados, circunstancias incómodas. Esa es la ley de esta vida. El asunto es, ya que sabemos que a todos tarde o temprano nos toca enfrentar esas situaciones, ¿qué reacción decido tomar frente a esto? Ya que debo entender que no solo me va a afectar a mí, mi reacción, mi decisión, sino que también voy a afectar a otras personas y probablemente a muchas más de las que yo pueda imaginar. Por eso, en este orden de ideas, mis amados hermanos y preciosa familia iglesia, hoy quiero entregarte unas razones del por qué tenemos la tendencia a quejarnos, por qué es tan fácil caer en la queja. Y quiero que las miremos a la luz de la experiencia del pueblo de Israel, porque es nuestro espejo en el cual podemos también vernos reflejados allí, porque a veces criticamos al pueblo de Israel, pero a veces nosotros somos peores que él. Entonces, miremos a la luz de la experiencia del pueblo de Israel, razones del por qué tenemos la tendencia a quejarnos. Pero eso sí quiero que por favor, al revisar estas razones, también tengamos claro que en cada razón hay una trampa en la cual nosotros también fácilmente podemos caer. Eso que nosotros llamamos razones como para justificar por qué fácilmente nos quejamos, en realidad son trampas en las que nosotros fácilmente caemos y que debemos buscar la manera de salir de ellas, buscar solución para poder salir de esas trampas. Así que quiero que por favor tomen nota de estas razones que te voy a entregar en los próximos minutos, para que nos confrontemos todos de una manera muy personal, nos confrontemos si es que estamos cayendo en esa actitud, dadas las circunstancias, dadas las situaciones que estamos viviendo, y que podamos reflexionar y al terminar esta enseñanza podamos decir: necesito salir de esta trampa, no puedo continuar en esta actitud, no puedo continuar justificando esta perspectiva que retroalimenta esta actitud nociva de la queja. La primera razón por la que fácilmente caemos en la queja es porque hemos desarrollado el mal hábito, escúchame esto, de molestarnos por cualquier cosa. Oye, y esto sí que cada vez pareciera que es más común entre los seres humanos. ¿Sabe? Si no estamos alertas, fácilmente terminamos desarrollando ese mal hábito. Y entiéndame cuando hablo de hábito, el hábito está muy relacionado con el carácter. ¿Cuál mal hábito? El hábito de generar en nosotros molestia por cualquier cosa. Medio escucho, medio veo, medio detecto algo
que me genera molestia, entonces inmediatamente caigo en la queja. En lugar de saber darle tratamiento correcto a eso que me molesta, porque obviamente debemos tratar aquellas cosas que nos molestan. No estoy diciendo que entonces tengo que aceptar todo lo que me molesta y no hacer nada, no, de ninguna manera. Tenemos que darle tratamiento correcto a las cosas que nos molestan, y eso hay que hacerlo. Pero el asunto radica es en que tan pronto detecto algo que me molesta, entonces ya inmediatamente caigo en la actitud de quejarme. Si miramos la historia de Israel, tengo que lamentablemente decir que Israel es la historia de un pueblo que se quejó por todo. Qué cosa tan impresionante. Es la historia de un pueblo que se quejó por todo. Y es tan impactante esta realidad que ni el mismo Dios los satisfizo. Y no porque Dios no fuera suficiente para ellos, no tuviera el poder para satisfacerlos, no, sino que el problema radicaba en la actitud del pueblo, esa actitud que asumió frente a sus necesidades. Fue ya un estado mental donde prácticamente se programó para que frente a una incomodidad, frente a una necesidad no satisfecha, entonces el patrón de conducta del pueblo de Dios era la queja. Era la queja. Yo no encuentro en los libros de la Torá, yo no encuentro, por ejemplo, momentos donde en una situación de incomodidad, de desafío, de temor, el pueblo se dispusiera para unirse y adorar, unirse y exaltar el nombre de Dios y decir: Señor, pese a lo que necesitamos, pese a cómo nos sentimos en este momento, no vamos a quitar nuestra mirada de ti, porque te tenemos a ti, porque contamos contigo. ¿Te imaginas al pueblo de Israel asumiendo esa actitud? Oh, Dios se sentiría en verdad adorado por su especial tesoro. Pero la práctica y la realidad que encontramos en la Biblia del pueblo de Israel es algo completamente diferente. Una actitud mental que frente a cualquier situación que le generaba molestia, que le generaba de pronto incomodidad, entonces inmediatamente activaba el chip de la queja. Y por eso era que el mismo Moisés ya estaba llegando a un punto de desespero, de angustia aún existencial, para decirle a Dios que le quitara la vida y que con eso le haría un gran favor. Es porque el hombre ya estaba también desesperado por la actitud mental de este pueblo, porque por todo se quejaba. ¿Sabe que esto es desesperante? Vivir y convivir, o tener que trabajar con personas que por todo se quejan, que no son capaces de encontrar el lado positivo de las situaciones, de las circunstancias, que no son capaces de ver las cosas positivas en las personas, sino que todo el tiempo están enfocados es en lo negativo, todo el tiempo están enfocados es en lo que les molesta. Son cazadores de molestias. Fácilmente detecta: mire, eso no me gusta, mire, esto tampoco me gusta, esto me molesta, esto me incomoda. Y todo el tiempo entonces su lenguaje es de crítica, de señalamiento, de juicio. Es terrible tener que trabajar, tener que convivir con personas críticas, con personas que se acostumbraron a solamente vivir de juicio en juicio, de señalamiento en señalamiento y de queja en queja. Todo el tiempo están enfocados en sí mismos, todo el tiempo están enfocados en sus propios anhelos. Y cualquier cosa poderosa que Dios puede aún llegar a ser a favor de ellos, no es suficiente para ellos. Esto es tremendamente pecaminoso, tremendamente pecaminoso. Por eso quiero preguntarte en esta oportunidad, frente a esta primer razón del por qué fácilmente nos quejamos: ¿te has acostumbrado a vivir todo el tiempo molesto por las cosas y por las personas que no son de tu agrado? ¿Te has acostumbrado a eso? Cambia el chip, cambia tu manera de ver las circunstancias, de ver a las personas. Abre tu mente a las cosas que verdaderamente te edifican, que te hacen sentir mejor. Una persona quejumbrosa es una persona que
todo el tiempo vive con dolor de cabeza, todo el tiempo vive enfermo, todo el tiempo vive angustiado, temeroso, todo el tiempo vive con el ceño fruncido. Yo siempre molesto a mis hijos cuando de pronto se ponen enojados o algo, están criticando, entonces ya le apareció la seta del zorro viejo, le digo a mi hijo o a mi hija, ya le apareció la seta del zorro viejo. Al principio me decían, ¿y qué es eso, papá? Y les expliqué. Y entonces ya entienden, cuando les digo, ya le apareció la seta del zorro viejo, ya entienden que están otra vez frunciendo el ceño y poniéndose enojado y buscando maneras para generar conflicto. Tenemos que atacar de manera sabia esa mala costumbre. Es un mal hábito, el mal hábito de quejarnos por todo, de quejarnos por cualquier cosa. Ok, yo quiero darte un consejo que lo encontramos en la palabra del Señor para salir de esta trampa. Recuerde lo que dije al comienzo, cada razón íntegra en realidad es una trampa y tenemos que salir de esa trampa. Filipenses capítulo 2 versículos 14 y 15 dice la bendita palabra del Señor: hagan todo sin quejarse. Oiga, eso es muy claro. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente. Mire, habla del carácter, como corresponde a ¿qué? A hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Estamos en un mundo caído, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Estamos en un mundo afectado por la mancha del pecado. El efecto del pecado se ve de una manera muy clara en las personas, ¿sí? En la sociedad. Entonces tenemos que aprender a aceptar que los humanos son humanos, y así también aprenderemos a aceptar que Dios es Dios. Cuando le damos a cada uno su lugar, aprenderemos también a vivir en armonía, aprenderemos a vivir en mejor tolerancia, en mayor aceptación de los unos por los otros. Déjame por favor entregarte la segunda razón del por qué fácilmente caemos en la queja, y es porque preferimos quejarnos en lugar de confiar en Dios. Sí, es como que el camino más fácil. En lugar de decidir confiar en Dios, yo más bien me voy por el camino fácil, y es soltar el veneno de la queja. No me gustó, pues entonces lanzo de una vez el ataque, la crítica, y no pienso a quién vaya a afectar con eso. No me importa, yo soy así, es que esa es mi forma de ser, es que yo soy franco, a mí me gusta decir las cosas como son. Así somos muchas veces, ¿verdad? Y no operamos en la ley de la clemencia, ni mucho menos en la ley del amor, a la que hemos sido llamados los hijos de Dios. Tenemos que ser cuidadosos con la manera como nosotros soltamos las palabras que decimos. ¿Sabe que esta fue la lucha de Israel? Dios siempre le permitió al pueblo de Israel diferentes desafíos. ¿Sabe para qué? Para que precisamente aprendieran a confiar plenamente en su Dios. Todo eso formaba parte. A Dios no lo tomó por sorpresa. El pueblo debía entender que el hecho de tener que pasar por un desierto, iban a tener que pasar por desafíos. Eran más de 2 millones de personas que tenían que pasar por un desierto donde habían bestias salvajes, un desierto donde habían grupos peligrosos, ciudades, pueblos beligerantes. Iban a tener que enfrentar cualquier cantidad de dificultades y de problemas. Ellos tendrían que haber tenido esa conciencia, pero lo que más ellos tendrían que haber alimentado y retroalimentado diariamente es que ellos no iban a atravesar ese desierto solos, sino que Dios iba a estar con ellos, y que el arma más poderosa para poder ellos seguir avanzando pese a todos los desafíos de esas jornadas era precisamente la confianza en el Señor. Esa era la clave, confianza plena en el Señor. Y esto es un cuadro hermosísimo para nosotros aplicarlo en nuestra vida actual. Todos estamos recorriendo este desierto de la vida, y tenemos que presupuestar que estamos en una vida desafiante, en una vida donde hay carencias, donde hay necesidades, donde hay incomodidades, donde hay personas difíciles,
donde no todos piensan como yo quisiera que pensaran, donde las cosas no se me van a dar todo el tiempo como yo quisiera, donde muchas veces voy a tener que lidiar con los no de la vida, con los no de las personas, pero sobre todo con los no de Dios. Y que por tanto esos no me tienen que llevar a aprender a confiar más plenamente en aquel que me ha rescatado del poder del pecado y de la muerte, y que me ha prometido que me va a llevar un día a su morada eterna para estar con Él por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces, lamentablemente, lo que sucedió en el pueblo de Israel y que nos suele suceder a nosotros muy a menudo es que caemos en la actitud de ser siempre críticos. Caemos en la actitud del descontento. Medio nos sentimos descontentos por algo, inmediatamente soltamos la palabra, soltamos la frase, soltamos el dato, y no nos importa qué tanto afecte a los demás. Mira, Dios desea que aprendamos a esperar. Dios desea que aprendamos a confiar en Él, justamente en los momentos de incomodidad, en los momentos de sufrimiento. Ahí es donde verdaderamente el Señor espera que confiemos en Él. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa. Es fácil confiar en Dios, pero nuestra verdadera confianza es puesta a prueba en las dificultades, en los descontentos, en las incomodidades, como lo he venido diciendo y repitiendo en esta explicación de la palabra. Pero parece que nuestra tendencia es a olvidarnos de la bondad de Dios en medio del sufrimiento. Esa es la tendencia que tenemos nosotros, y por eso es que fácilmente caemos en la queja, caemos en el juzgamiento apresurado de lo que nos está pasando. Yo te pregunto, mi hermano y mi amigo, te pregunto con todo mi corazón, ¿te ha pasado alguna vez que cuando no tienes lo que quieres o lo que crees que lo necesitas, fácilmente quitas tu mirada de Dios para victimizarte y para quejarte? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Y es muy importante reflexionar sobre esta pregunta. ¿Te ha pasado esto, mi hermano, mi amigo? ¿Te ha pasado que cuando de pronto has puesto la confianza en algo que crees que ya se va a dar y que va a ser supremamente beneficioso para ti, y a última hora se cierra esa puerta, a última hora no salen las cosas como estaban planeadas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te quejas inmediatamente contra Dios? ¿Cuestionas su actuar? ¿Te victimizas? ¿Empiezas a quejarte? El consejo bíblico para esta trampa lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Quiero leerla en la Reina Valera 1960. Dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Diga conmigo: contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces, en la humildad debemos saber vivir, y en la abundancia, ¿sí? En la abundancia debemos aprender a tener. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravillosa verdad, que nos ayuda a salir de esta trampa de donde preferimos muchas veces es, en lugar de confiar en Dios, quejarnos. Tengamos presente esto, por favor. El consejo que Dios nos entrega es que aprendamos a acrecentar nuestra confianza en el Señor. ¿Cuándo acrecentamos nuestra confianza en Dios? Cuando aprendemos a vivir en contentamiento. Tercera razón del por qué fácilmente caemos en la queja, y es porque somos influenciados por las quejas de otros. Porque somos influenciados por las quejas de otros. En unos domingos anteriores hice referencia a esto que nuevamente voy a decir. En Números capítulo 11, versículo 4, el relato da a conocer que había dentro del pueblo de Israel, dentro de la nación de israelitas, había gente extranjera. Y la expresión que utiliza la NTV es gentuza extranjera.
utilizando ese despectivo. ¿Por qué usa ese despectivo? Porque es gente que empieza a anhelar las cosas buenas de Egipto. Empieza a añorar aquellas cosas, sobre todo de comida, que ellos supuestamente tenían allí. El problema de esta gente extranjera es que es gente que no confiaba plenamente en Dios, que su fe no era auténtica para con el Dios de Israel. Ellos confiaban también en sus propios dioses, muy probablemente por la influencia del politeísmo egipcio. Por tanto, su confianza no era ni leal ni tampoco absoluta al Dios de Israel. Y entonces su corazón estaba también dividido. Querían llegar a la tierra prometida, pero seguían añorando la tierra de Egipto. Y entonces esto terminó contaminando al pueblo de Israel. Porque entonces los israelitas, al escuchar a esta gente extranjera añorando las cosas de Egipto, ellos empezaron entonces, el pueblo de Israel empezó a añorar comer carne. Es la primera vez donde ellos empiezan a añorar comer carne. Y entonces le dieron rienda suelta a sus propios apetitos, a sus propios caprichos. Y esta gente extranjera no solamente empezó a tener esos deseos de añorar lo de Egipto, sino que empezaron a comunicarlo, lo verbalizaron y empezaron a hablarlo de manera audible. Y los israelitas que estaban cerca de ellos, en su entorno, en su alrededor, empezaron a oír eso y se contaminaron al resto del pueblo, propiciando un ambiente de queja y de descontento. Por eso es tan delicado quejarnos, porque como dije al comienzo, el asunto de la queja es que demuestra cuánto estamos enfocados es en nosotros y en nuestras necesidades. Pero como empezamos a quejarnos y verbalizamos la queja, contaminamos a los que están en nuestro alrededor y terminan ellos también afectados. Esto le sucedió al pueblo de Israel con esta gentuza extranjera, como lo dice la NTV. Cuando las actitudes y los deseos de alguien no están alineadas con una verdadera relación con Dios, pues entonces allí es donde surge fácilmente la queja, y ésta se encarga de contaminar a todo su entorno, a su alrededor. Por eso nosotros deberíamos, cada vez que nos sentimos tentados a quejarnos por algo o quejarnos contra alguien o de alguien, lo primero que tenemos que entrar a revisar es nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos desarrollando una relación auténtica con Dios? ¿Estamos permitiendo que el gobierno y el reino de Dios, a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, está dominando nuestra vida? ¿O por el contrario, lo que está reinando y gobernando es nuestra carne? ¿Te encuentras acompañado o te encuentras rodeado de personas que se quejan por todo? Préstele atención a eso. Si vives rodeado de gente que le gusta todo el tiempo quejarse, todo el tiempo se queja de la situación del país, de la situación económica, todo el tiempo se queja del vecino, se queja del trabajo, del jefe, de la empresa en que trabaja, todo el tiempo es colocando el dedo en la llaga sobre lo negativo, sobre el pesimismo, sobre la situación tan terrible. Préstale atención a eso, porque tarde o temprano vas a terminar en la misma sintonía. Tarde o temprano vas a terminar hablando como ellos, viendo como ellos, pensando como ellos y actuando como ellos. ¿Te estás dejando influenciar por las quejas que proceden de personas que no tienen una verdadera relación con Dios? A mí siempre me entristece que muchas veces, llamándonos cristianos, somos personas sumamente influenciables, cuando deberíamos entender que somos nosotros los que tenemos que influenciar a nuestro oikos, a nuestro entorno, con el mensaje de vida, con el mensaje de esperanza, con el mensaje de poder que hemos recibido y del cual hemos sido llamados a desarrollar, que hemos sido comisionados. Yo recuerdo cuando comenzó el tiempo de pandemia y yo le dije a mi equipo ministerial: hay una de dos opciones ahora que
viene este desafío. Como iglesia, yo entiendo, según las Escrituras, somos un cuerpo espiritual llamado a generar esperanza para la humanidad. Somos llamados a generar esperanza. En estos momentos el mundo se está sumiendo a través de la pandemia en el temor, en el terror, en el pánico, en la angustia, en la zozobra, en la incertidumbre, en el miedo. Y no podemos nosotros como iglesia sumarle a todo ese cúmulo de emociones tan negativas, sumarle ahora con el mensaje de la palabra una carga más. Y por eso le dije a mi equipo ministerial: vamos a convertirnos en pregoneros de esperanza. Y usted puede revisar en nuestro canal todas las prédicas que dimos durante 19 meses que estuvimos nosotros con la iglesia presencialmente cerrada, pero que estuvimos predicando a través de los medios que el Señor nos ha dado. Los mensajes que siempre predicamos fueron mensajes de esperanza. Siempre estuvimos alertas en transmitirle a las personas mensaje de esperanza, de fe, de confianza. Dios está en medio de nosotros. El Señor es nuestro reposo. El Señor es nuestro ayudador. Aún en medio de esta cuaresma vamos a conocer más de Dios. Vamos a entender el propósito de Dios. Y hoy te digo de parte del Señor nuevamente: nosotros somos llamados a ser reveladores de esperanza, a llevar a la gente a que se reconcilie con Dios. La gente en estos momentos que no conoce de Dios está bajo condenación eterna. Esa es la realidad de la palabra. Pero la iglesia está llamada para decirle: mira, todavía hay esperanza. Todavía puedes solucionar tu situación judicial eterna. Estás a tiempo, porque todavía estás en esta tierra. Todavía estás en esta dimensión terrenal, que es la dimensión donde Dios permite solucionar nuestra situación eterna. Entonces, tenemos que aprender a transmitir esto. Nosotros tenemos que ser portadores de esperanza. Por eso predicamos el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. En medio de todo lo terrible que hay en la humanidad, en medio de la situación devastadora que vive el ser humano por el pecado, la iglesia aporta una buena noticia, y es la noticia de salvación por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el consejo bíblico para esta trampa, para poder salir de ella, se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 y 34. Ojo con este consejo: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces el consejo es: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Prestémosle atención con quién andamos, porque como dice el dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. En la versión bíblica es: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios, necio también será. Entonces, el consejo para esta tercera trampa en la que fácilmente podemos caer para quejarnos es: tengamos cuidado con las conversaciones, tanto las que nosotros decimos como las que oímos, porque ello contamina. Velemos debidamente y no pequemos. No caigamos en ese pecado de compartir conversaciones con personas que todo el tiempo se la pasan es quejándose, que hablan mal todo el tiempo, hablan mal de las autoridades, hablan mal de la iglesia, hablan mal de todo el mundo, hasta de su propia mamá hablan mal. Huyamos de esa clase de persona, porque esa clase de persona no edifica. Esa clase de persona realmente no conoce de Dios. Y si yo comparto conversaciones con esa clase de persona, yo mismo debería darme vergüenza, porque estoy demostrando que tampoco conozco del Señor. Y terminamos con la cuarta razón del por qué fácilmente caemos en la queja, y es porque nos enfocamos en lo que no tenemos, en lugar de agradecer a Dios por lo que nos ha dado. Ahí está el contraste. Yo quiero que por favor revise rápidamente allí la lista de cosas que no tenían los israelitas, que tan pronto se dejaron afectar por las conversaciones de esa gentuza extranjera, que empezaron a hablar de las delicias añorantes de Egipto. Y entonces el pueblo de Israel empezó a
a irse también a añorar lo de ayer, y empezó a hacer una comparación con el maná presente que estaba recibiendo de Dios. Y entonces fueron ellos, los israelitas, los que terminaron haciendo esa lista. Volvamos a leerla. Números 11, versículo 5. Dicen los israelitas, exclamaban, o sea, usted puede imaginarse que era como con dolor, con añoramiento, con tristeza. Ay, cómo nos acordamos del pescado. Y escucha lo que dicen, que comíamos gratis en Egipto. ¿Qué gratis? Mira las mentiras, lo que produce la queja. Y teníamos todos los pepinos, o sea, como quien dice eso, todos los pepinos de Egipto estaban disponibles para ellos, los esclavos de Egipto, pues, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Todo eso es mentira, porque eso es lo que produce la queja. La queja te lleva a ver las cosas de manera completamente errónea. Porque como estás enfocado en algo que añoras, que quieres, que es tu deseo personal, es tu deseo caprichoso, entonces para justificar ese deseo tienes que maximizar aquellas cosas que de pronto en realidad no eran como eran. Lamentablemente, muchas veces, tengo que decirlo, nosotros también nos especializamos más en saber sobre las cosas que no tenemos que en agradecer por las que ya poseemos. Esa es la tendencia pecaminosa, lamentablemente, en el corazón humano. Nos encanta y tenemos supremamente clara la lista de las cosas, de los deseos, de aquello que todavía no hemos logrado. Y muchas veces hasta nos llenamos como de frustración, nos llenamos como de enojo, como de rabia, porque no hemos podido lograr todo eso. Y ese enfoque negativo nos quita la capacidad de ver las cosas tan hermosas y maravillosas que ya estamos disfrutando y que Dios en cada momento nos permite tenerlas, disfrutarlas. Mis hermanos, tenemos que aprender a agradecer más por las cosas que ya poseemos, porque es que nos la pasamos mucho tiempo soñando en lo que podría haber sido o en lo que pudo haberse dado, y entonces quedamos atrapados en un mundo imaginario que nos impide disfrutar la realidad de las bendiciones que ya tenemos enfrente. Y yo con esto no estoy diciendo, hermano, usted no tiene que ponerse a soñar y no tiene que proyectarse, no tiene que tener sueños. No, yo no estoy diciendo eso. Me estoy refiriendo a la actitud del corazón. Cuando el corazón se vuelve quejumbroso porque todo el tiempo es enfocado en, ay, lástima que no puedo tener esto, ay, ¿por qué el otro sí? ¿Por qué yo no? Ay, pero mire, porque al otro sí le va bien, a mí no. Y todo el tiempo enfocado en lo que no tiene y vive malagradecido por lo que tiene. Eso no honra a Dios, eso lo deshonra. Eso no es buen testimonio. Tenemos que aprender a salir de ese mundo imaginario y empezar a tener la facultad de disfrutar el mundo real, el aquí, el ahora, lo que en este momento tengo, lo que en este momento yo puedo disfrutar con mi esposa, con mis hijos, la salud que tengo, cada alimento, el desayuno, el almuerzo, la comida, el agua que puedo beber, cómo me puedo mover, el trabajo que tengo, el dinero que llega a mis manos, las cosas por las que estamos avanzando poco a poco para lograr sueños, ya sea la compra de una casa, de un automóvil, el poder proyectar algún dinero para poder también darle un buen estudio digno a nuestros hijos, cosas como esas que son tan lógicas y tan necesarias en la vida cotidiana, pero que mirándolas en el día a día nos damos cuenta que aunque no hemos tenido todo de una, sí, cada día el Señor nos da ese pan, cada día el Señor nos da esa provisión, cada día el Señor nos da ese disfrute. Poder sentarte allí en el sofá de tu sala junto con tu cónyuge o con tus hijos y poderte tomar ese refresco o poder compartir ese pedacito de torta y disfrutarlo en un momento único, en un instante único. Eso es verdaderamente agradecimiento. Esa es la actitud que nosotros verdaderamente debemos tener, y eso honra al Señor y nos permite vivir.
en lugar de estar quejándonos. Porque es que el problema es que muchas veces caemos en esa trampa de minimizar el valor del maná divino provisto y maximizar con lloriqueos sentimentales el anhelo de los puerros y de los ajos de Egipto. Así de contradictorios somos nosotros muchas veces, que Dios nos está dando ese maná maravilloso, provisto de manera sobrenatural, y nosotros añorando es los puerros y los ajos y los melones de Egipto. Qué falla tan grande cultivar un apetito por los caprichos personales inalcanzables y un desgano ingrato por lo que Dios ya nos ha provisto. Tenemos que cambiar ese chip. Por eso la pregunta para esta trampa es: ¿tienes esta tendencia a enfocarte en lo que no tienes ahora? Ojo con eso. ¿Eres de esa clase de gente que te enfoca solamente es en lo que no tienes, en lo que debería haberte pasado, en lo que debería haber alcanzado? ¿Has menospreciado las bendiciones de Dios, pasando por alto muy a menudo el buen hábito de agradecerle? Hace mucho que no sacas un tiempo real para, en oración, acercarte a Dios y utilizar ese tiempo solo para agradecerle. ¿Qué tal si empiezas a sacar una lista, pero literal, de cosas para agradecer a Dios? Cuando nosotros cultivamos la actitud del agradecimiento, estamos realmente expulsando de nuestro corazón el espíritu de queja. Utilice el agradecimiento y se va a dar cuenta cómo el espíritu de queja se va a debilitar poderosamente en tu vida. Se va a debilitar. ¿Cuál es el consejo bíblico entonces para esta trampa? La encontramos en el Salmo 28:7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. O sea, Él está muy atento a todo lo que Dios hace por Él y para Él. Y entonces su corazón está lleno de alegría, está lleno de alabanza. ¿Y sabe qué termina haciendo Él? Entonces su corazón prorrumpe en canciones de acción de gracias. Eso lo dice el Salmo 28, versículo 7. Se llena de alegría y prorrumpe en canciones de acción de gracias. Empecemos a dejar aflorar en nuestro corazón alabanza a nuestro Dios. No solamente alabanzas de las que conocemos, que todas son canciones muy hermosas, muy lindas. Empecemos a hacer el ejercicio también de empezar a cantarle con nuestras propias palabras, cánticos de gratitud, de alabanza, de agradecimiento a nuestro Dios. Dejemos fluir desde nuestro corazón ese espíritu adorador, porque un espíritu adorador es un espíritu de gratitud, de reconocimiento por las bondades y por los favores del Señor hacia nosotros. Así que hemos revisado las razones principales por las que fácilmente podemos caer en la trampa de la queja. Y creo que nos queda muy claro el alcance nocivo que producen las quejas. Pudimos analizar a través del texto de Números capítulo 11, pudimos analizar cómo se puede esparcir en cualquier dirección. Se puede esparcir el veneno de la queja. Y esto se puede dar en cualquier grupo, ya sea en la iglesia, ya sea en la nación, ya sea en el hogar, ya sea en la oficina de trabajo, ya sea hasta en un equipo deportivo, llámese de fútbol o de baloncesto, el que sea. Allá va a ser un efecto nocivo el espíritu de queja. Ahora el asunto es que siempre habrá quien se queje. Tenemos que lidiar con eso, mis hermanos. Mientras caminemos por esta temporalidad, vamos a tener que toparnos, encontrarnos con personas realmente que se quejan, ¿sí? Pero la pregunta frente a esta realidad, ¿cuál es? ¿Quién será el que se va a quejar? ¿Será otro o seré yo? Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones. ¿Quién es el que se va a quejar? Pues que se quejen los demás, pero yo decido no ser un quejumbroso. Yo decido salir de las trampas de la queja.
Porque hoy a través de la palabra del Señor me doy cuenta el daño tan profundo que puedo causarle a los demás, no solamente a mi corazón, sino a los demás. ¿Será que estaremos en primera fila para soltar el veneno de la queja y afectar a quienes nos rodean? El llamado a través de esta enseñanza es que tomemos hoy la decisión de protegernos contra este malvado virus. Y más bien, la invitación es a que acrecentemos nuestra confianza en Dios. Aun cuando el camino se torne desafiante, difícil, molesto, incómodo, tomemos la decisión de confiar más plenamente en Dios. Evitemos, por favor, relacionarnos con los quejumbrosos. Evitemos a esas personas. Si sabemos que hay una persona que le encanta ser quejumbrosa, que por más que usted le dice y cambia la actitud, vea las cosas desde esta perspectiva y vuelve a caer en ese estado mental, pues entonces mi consejo es: trate de no estar tan cerca de esa persona, porque si no usted va a terminar contaminado. Enfóquese en lo que sí tiene y sea agradecido con nuestro Dios. Son los consejos que hoy hemos recibido. Tómelos, por favor, como tesoros maravillosos, guárdelos en el buen tesoro de su corazón y póngalos o sáquelos y úselos en los momentos apropiados, en los momentos necesarios para trabajar estas verdades bíblicas. Termino diciéndote este axioma: modela una buena actitud. Es mejor animar que abrumar a otros. ¿Entiendes? Modela una buena actitud. Es mejor animar que abrumar a otros. El quejumbroso abruma. En cambio, la persona que tiene confianza plena en Dios, la persona que vive en contentamiento, anima a otros. Yo quiero ser de los que animan, no quiero ser de los que abruman. No sé usted qué decisión tome en esta oportunidad. Oremos al Señor. Padre celestial, recibimos en esta hora tu palabra y la recibimos, Señor, con profunda humildad, pero también con solicitud y diligencia, porque reconocemos la urgencia que hay en nuestro corazón de poner por obra esta palabra. Mi amado Señor, ayúdanos a trabajar profundamente en esta área de nuestro carácter. La queja está muy relacionada precisamente con la manera como nosotros nos comportamos, cómo nos conducimos, cómo actuamos en nuestro diario vivir. A través hoy de la palabra que nos has entregado, queremos detectar esas trampas que hoy nos muestran el por qué fácilmente caemos en la queja. Y a través de los consejos bíblicos que hoy nos has entregado, queremos, mi Señor, estar alertas y queremos poner por obra, Señor, tu palabra para salir de ese espíritu y de ese ambiente quejumbroso. Porque nos hemos dado cuenta, Señor, que muy probablemente en estos últimos tiempos, dadas las circunstancias nacionales e internacionales, de pronto por las realidades que estamos viviendo en casa, en el trabajo, en los diferentes escenarios, en el vecindario, con alguna persona, con algún familiar, entonces se nos ha facilitado vivir en esa sintonía de estar quejándonos por todo. Pero hoy quiero, Señor, pedirte por favor que la palabra que nos entregas haga su efecto y cumpla su propósito de transformación y de renovación en el espíritu de nuestra mente. Yo te agradezco, mi Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis amigos que también se han conectado para recibir esta palabra, y estoy creyendo que esta palabra también les entregará un camino y una directriz a seguir, y que podamos, oh Dios, ser en verdad diligentes en poner por obra tu bendita palabra, que no nos quedemos solamente en escucharla, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que nos convirtamos en hacedores diligentes de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos dándote muchas gracias y bendiciendo tu poderoso y maravilloso nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para todos y ha sido un gran placer compartir con cada uno de ustedes en esta oportunidad, y espero que el Señor siga manifestando su gracia a través de su palabra. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones.